Estas son Crónicas Obscuras. Bienvenidos a mi canal de Crónicas Obscuras. Esta noche tormentosa les voy a presentar la historia de un personaje infame, el cual estuvo asesinando mujeres sin levantar sospecha alguna, ya que siempre dio la impresión de ser un buen sujeto. Decenas de mujeres conocerían el lado más oscuro de este malnacido, aunque cuando lo hicieron ya era demasiado tarde, pues para ese entonces ya tenían una daga clavada en el corazón. El protagonista de esta historia era conocido por todos en el barrio como El Chino, aunque su verdadero nombre es Andrés Filomeno Mendoza Celis. El oriundo de Cimatlán, Oaxaca, descendía de una familia de bajos recursos, por lo que decidió emigrar al Estado de México. En algún punto de los años 80 se estableció en la colonia Lomas de San Miguel, en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Por muchos años trabajó como carnicero en el rastro de Tlalnepantla. Con el tiempo dejó de trabajar en esta carnicería. Sin embargo, en la intimidad de su hogar seguía ejerciendo esta profesión, pero no de la manera convencional, sino que lo hacía del modo más perverso, sádico y violento posible. Mucha gente lo conocía, ya que era el tipo de persona que se preocupaba por su comunidad. Andrés Filomeno es de los que participa en las juntas vecinales. Era el activista de su colonia. En diversas ocasiones, Andrés Filomeno compartió con sus vecinos su preocupación por servicios públicos, como el abastecimiento de agua, alumbrado público y seguridad, así como recursos para niños y personas adultas mayores. Era tanta su aparente preocupación por el bien común que incluso se ganó el cargo de presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la colonia Lomas de San Miguel. Es bien sabido que estuvo involucrado en la política, ya que formaba parte del equipo de campaña de Pedro Rodríguez Villegas, quien se postulaba por la coalición Va por México al cargo de presidente municipal de Atizapán de Zaragoza. Su cercanía a las figuras políticas le permitía estar enterado de diversos programas sociales, tales como becas o despensas, los cuales utilizaría como cebo para ganarse la confianza de la gente de la colonia y por ende de sus víctimas. Es por esto que el septuagenario siempre fue calificado por la mayoría como un señor tranquilo, amable y servicial. Solo unos pocos fueron más perspicaces que notaron algo de lujuria en su mirada, pero la imaginación de estos se quedó corta cuando se destapó el telón. El verdadero rostro del Chino quedaría revelado gracias a Bruno Ángel Portillo, un jefe de la policía municipal, el cual investigó la repentina desaparición de su esposa, una mujer de 34 años de edad llamada Reina González Amador. Reina era propietaria de un negocio de reparación de celulares. Su local se encontraba a escasos 600 metros de la casa de Filomeno. Reina y su pareja demostraron tener cierto aprecio por el viejo y depositaron en él toda su confianza, tanto así que en las reuniones familiares no podía faltar la presencia del anciano. El ex carnicero correspondía a estas atenciones y visitaba el local de Reina para ofrecer su apoyo en cualquier tipo de encomienda que ésta le delegara. Le ayudaba a abrir el local, a reacomodar los estantes y algunas veces solo platicaban por horas y se ponían al día con algunos chismes. Según cuentan los dueños de los negocios aledaños, era muy común ver al Chino en el local de Reina,
Incluso algunos llegaron a pensar que Andrés Filomeno era el padre de esta. Ya casi 2 años tenía aquí, en este local, y el señor lo llegamos a ver porque venía aquí al local con ella, y el señor llegó a venir aquí como cliente, y pues yo lo despachaba como cualquier otro cliente, ¿no? De hola, buenos días, y ya está ahí. Bueno, yo lo vi, yo pensé que era su papá. Entonces, porque él venía y le ayudaba y todo, ¿no? La hora que abría la señora, pues ya venía el señor. Y ahora sí que luego se quedaba platicando con ella, o luego le hacía sus mandados, o le ayudaba así a hacer arreglos de su local. El día 14 de mayo del 2021, Reina se despertó muy temprano, como era su costumbre. Le hizo saber a su esposo que viajaría al centro de la Ciudad de México con la finalidad de comprar mercancía para su negocio. También le dio a entender que don Andrés la acompañaría ese día. Bruno no tuvo objeción alguna. Ella se despidió de sus 2 hijas y de su esposo, el cual también se alistaba para iniciar su jornada laboral. Bruno salió de casa y regresaría alrededor de las 8 de la noche. Al entrar a su hogar, sus hijas lo recibirían, y fueron ellas mismas quienes le hicieron saber que su madre no había regresado. Bruno, extrañado por este evento, trató varias veces de comunicarse con ella, pero su irritación y desesperación crecía cuando en cada intento respondía la misma grabación. Buzón de voz. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Esa noche, las niñas se fueron a la cama sin la bendición de mamá. El tiempo seguía su curso, y como si fuera un reloj de arena, cada segundo que pasaba llenaba el pecho de Bruno con granos de angustia. A las 11 de la noche, todo tipo de pensamientos le venían a la mente. Cuando la incertidumbre era ya intolerable, puso manos a la obra y se dispuso a buscar a su esposa. Para comenzar con su investigación, se dirigió a la casa de Andrés para preguntarle si éste sabía algo del paradero de su esposa. Andrés Filomeno, sin molestarse en abrir la puerta de su casa, le hizo saber que no la había visto, que efectivamente estaba planeado ir al centro de la Ciudad de México, pero que esto no ocurrió ya que ella lo había dejado plantado. Al día siguiente, Bruno presentó una denuncia por la desaparición de su esposa, pero al ser policía, sabía en su interior que el sistema al que él mismo pertenecía era poco eficaz. Así que, aprovechando su condición de jefe de la policía, logró tener acceso a las cámaras de seguridad de su colonia, donde pudo reconocer a su mujer caminando por última vez. En la grabación, se observa cómo Reina entra a la calle donde vivía Filomeno, pero en ninguna otra grabación se le ve salir de ese lugar. La segunda pista la obtuvo al rastrear el celular de Reina, el cual mandó una última señal de GPS muy cerca de la casa del anciano. Así fue que con estas pistas y una corazonada, Bruno, acompañado de su cuñado, regresó a la casa de Filomeno. Eran alrededor de las 9 de la noche cuando llegaron a la calle Margaritas y tocaron el portón azul que correspondía al número 22. Filomeno respondió nuevamente desde el interior sin abrir el cerrojo, pero Bruno, gracias a una tranquilidad fingida, logró convencer al sospechoso de que abriese la puerta. Al estar la puerta apenas entreabierta, el jefe policíaco no la pensó 2 veces para empujarla, abriéndose paso y ganándole en fuerza al anciano, quien intentó oponerse desde el interior. Después de ingresar a la vivienda, volvió a preguntar al sujeto por su esposa, pero esta vez con un tono diferente. Se notaba la cólera y la desesperación en sus palabras. Sin embargo, Andrés mantuvo siempre las mismas respuestas. Después del infructuoso interrogatorio, Bruno decidió inspeccionar el lugar.
Fue encendiendo las luces de cada una de las habitaciones que requisaba. Pasó de cuarto en cuarto llamando a su esposa por su nombre, pero no recibió respuesta alguna. Al llegar a la recámara de Filomeno, Bruno removió unas cajas y encontró un pasadizo secreto que daban hacia un cuarto subterráneo. El empeño por encontrar a su esposa lo obligó a bajar por la escalera de madera. Al ir descendiendo, un olor a vinagre le daba la bienvenida. Una vez que sus pies tocaron el piso, se giró y al darle la espalda a la escalera miró a su alrededor y una escena dantesca lo dejaría inmutado. En una silla vieja había cuchillos ensangrentados, un afilador, una cegueta y un mandil percudido por la sangre. En un rincón una cámara de video VHS montada en un tripié. Una cubeta con sangre y otras con trozos de carne reposaban en el piso. Había pesadez en la atmósfera, una sensación de asfixia y angustia. En el interior de Bruno, el asombro luchó contra el horror cuando se percató que en la escena se encontraba otro personaje. Era Reina, su esposa, o lo que quedó de ella, porque para ser sinceros, el cuerpo estaba irreconocible incluso para su esposo. El jefe de policías supo que esos restos correspondían a su amada al descubrir en otro rincón de la habitación algunas pertenencias de ella. Su cuerpo desmembrado yacía en la rectangular mesa de madera al centro de la habitación. El carnicero le había desollado la cara para conservarla y agregarla a su colección de rostros humanos. Las palabras son impotentes para dar una idea del sentimiento que embargó a Bruno en ese momento, pero seguramente cualquiera en esa situación hubiera perdido el juicio al ver semejante cuadro. Andrés Filomeno, al verse descubierto, intentó escapar del lugar, pero fue sometido por Bruno, mientras que el hermano de Reina, que como ya he dicho había acompañado a Bruno ese día, llamó la atención de una patrulla que casualmente rondaba la zona. Después del arresto del caníbal de 72 años, los agentes pidieron una orden de cateo para poder así realizar una inspección más minuciosa de la propiedad. En el inmueble se recolectaron muchos indicios de índole criminalístico, como bisutería, bolsos femeninos, calzado de mujer, 12 celulares, 9 juegos de llaves y varias credenciales para votar de mujeres que compartieron el mismo destino que Reina. Mientras la búsqueda se llevaba a cabo, cada nuevo hallazgo era más atroz que el anterior. En la casa del horror también se encontraron 20 videos en formato VHS, donde se puede apreciar al psicópata desmembrando a sus víctimas, algunas veces completamente desnudo. También había un álbum fotográfico que le permitía revivir los momentos de descuartizamiento, además de algunas libretas donde el malnacido mantenía un registro de sus víctimas. En dichas libretas anotaba los nombres y la fecha del crimen, además del peso en kilogramos de cada una de las partes del cuerpo que iba desprendiendo. Gracias a los apuntes, se estima que Andrés Filomeno cometió más de 30 feminicidios. El primero de estos está fechado desde el 17 de diciembre de 1994. Otro de los hallazgos que hizo que los investigadores se pellizcaran como queriendo despertar de un mal sueño fue la de una colección de rostros de mujeres perfectamente desollados, con la cabellera incluida, sorprendentemente todos muy bien conservados. Evidentemente, Reina no había sido la única víctima de este monstruo infernal. Bruno investigó la desaparición de su esposa
y comenzó a jalar un hilo sin sospechar la enorme madeja que se venía detrás. El viejo fue llevado al penal de Barrientos, donde fue interrogado y donde cínicamente declararía: a esta sí la maté y a otras 4 que están enterradas en el sótano. Esta declaración llevó a los agentes a remover la tierra del cuarto subterráneo. Tras la excavación, se localizaron más de 4.600 restos óseos, pertenecientes a 17 mujeres, un hombre y un niño. De los 19 inmolados, la fiscalía solo fue capaz de identificar a 6 víctimas. La primera de ellas es Norma Jiménez Carreón, mujer de 41 años. Ella trabajaba en un bar llamado El Barrigón, desaparecida desde el 6 de agosto del 2011. Poco tiempo después, se les perdió el rastro a Eileen y Gardenia, quienes también trabajaban como prostitutas en el mismo bar. Aunque de ellas no se tiene ninguna ficha de identificación, el caníbal confesó que las había matado después de que éstas se rehusaran a tener relaciones sexuales con él. Un año después, otra desaparecida se agregaría a las estadísticas. Su nombre, Berenice Sánchez Olvera. Se sabe que era mesera de un bar conocido como El Marinero. A sus 20 años, fue vista por última vez el día 7 de abril del 2012. Otra de las víctimas identificadas fue Flor Ninive Miscaíno Mejía, quien desapareció el día 16 de octubre del 2016. Sus familiares la recuerdan como una mujer alegre. Ella estaba divorciada y trabajaba como mesera. Ella, al igual que las anteriores, perdió la vida a manos del retorcido mental. El último recuerdo que se tiene de Flor fueron 2 mensajes de ella publicados un día antes de su desaparición. El primero fue una publicación en Facebook, donde agradece a Dios por la vida. El otro mensaje fue enviado a sus hijas, en el cual les pide que se cuiden y les hace saber cuánto las extrañaba, ya que ese fin de semana las adolescentes se encontraban con su papá. La credencial de elector de ella estaba entre la colección del feminicida. Cuando las imágenes de dichas credenciales aparecieron en los noticieros, su tía, quien hizo todo lo que estaba en sus manos por encontrarla, pudo reconocer la credencial de Flor. Seguramente soltó varias lágrimas involuntariamente, pues aunque sea un alivio encontrar a alguien desaparecido, es triste ver cómo se desvanece la esperanza que algún día tuvieron de encontrar a esa persona con vida. Porque te encontré, te voy a llevar a donde tú quieres estar, donde tú debes estar en un lugar tranquilo. Ya te encontré, ya te encontré. La sexta víctima identificada de entre los restos es Rubicela Gallegos, mujer de 32 años, proveniente de Monterrey. Había viajado al Estado de México con su hijo, buscando mejores oportunidades para ella y su niño. Su intención era la de estudiar petroquímica, pero rápidamente encontraría trabajo en un banco, y en sus ratos libres también era repartidora de comida rápida por aplicación. Ese sábado 20 de julio del 2019 descansó, pero aprovechó para ganar un poco de dinero haciendo entregas. Le dijo a su hijo que regresaría en breve. Tomó su motocicleta, se acomodó el casco y se dirigió a levantar un pedido a un restaurante. La entrega no se completó ese día y de Rubicela no se supo más. Antes de su desaparición, Rubicela le había comprado un boleto de avión a su hermana menor, quien vivía en Monterrey, Nuevo León, para que la fuera a visitar. Sin embargo, un par de días antes del vuelo,
Rubicela ya no contestó las llamadas telefónicas. Aún así, su hermana tomó el avión y llegó hasta el domicilio de la desaparecida. Allí estaba el hijo de Rubicela, el cual tenía 5 años de edad. Estaba encerrado en la casa. Le comentó a su tía que mami prometió volver, pero no lo hizo. El infante había permanecido encerrado por 4 largos días sin alimento. La expareja de Rubicela y el padre de ella viajaron hasta el estado para buscarla, pero al no poder absorber los gastos de hospedaje, se vieron obligados a regresar a Monterrey. Pasaron 2 largos años de incertidumbre y angustia para la familia, hasta que se encontraron 2 credenciales de la joven madre en la casa del carnicero. La primer credencial tenía un domicilio en Monterrey y la segunda, más reciente, con un domicilio actualizado del Estado de México. Es así como llegamos con Reina, la última víctima. Ese maldito 14 de mayo, después de despedirse de sus familiares, fue a la casa de Andrés Filomeno para que éste la acompañara. Cuando ella llegó, él ya la estaba esperando. Abrió la puerta y le invitó a entrar. Una vez dentro de la vivienda, el anciano le confesó que sus sentimientos hacia ella iban más allá de una simple amistad. Le hizo saber que estaba enamorado de ella y le propuso que se fuera a vivir con él. Reina, asombrada, rechazó rotundamente la propuesta y le explicó que no estaba interesada en él. Pero el anciano, incapaz de lidiar con el rechazo, se llenó de ira, tomó un cuchillo y lo hundió a la altura del pecho de la mujer. Le desgarró el corazón. Una vez que Reina perdió los signos vitales, el desgraciado arrastró el cuerpo hasta su sótano y acomodó el cadáver en la mesa. Se puso su mandil y comenzó a realizar cortes. De vez en cuando agarraba una chaira para afilar su cuchillo. Con movimientos rápidos, uno de ida y otro de vuelta, el sonido del choque de los metales era escalofriante. Los cortes fueron minuciosos y en un tendedero colgó algunas piezas de carne para conservarlas a modo de cecina. Al día siguiente, este aberrante acto sería descubierto. El anciano fue detenido gracias a Bruno Ángel Portillo, quien solo quería encontrar a la madre de sus hijas. La noticia viajó de boca en boca y dejó horrorizados a los vecinos de la colonia, quienes no podían creer que ese señor tan amable había sido capaz de semejantes aberraciones. Muchos de los vecinos declararían que Andrés Filomeno les regalaba carne. Les decía que era de jabalí, que se le enviaban desde su pueblo natal en Oaxaca, pero la realidad es que era la carne de sus víctimas. Saludaba a medio mundo, pero no sabemos que vivíamos con el enemigo a la mano. No sabemos de qué era capaz. Platicamos con él, nos llevaba para juntas, estábamos ahí pendientes con él, pero nunca pensamos que fuera capaz de esto. Pues él a lo mejor pertenecía como al PRD o algo así. ¿Andaba en el PRD? Sí, andaba en el PRD. Sí, cuando él estuvo aquí, se estaba representando al PRD. Pasaba, saludaba, pues yo como les digo, a mí nunca me faltó el respeto, venía. Solo algunos desconfiaban del viejo, ya que dicen que tendía a comportarse agresivo y grosero cuando éste estaba alcoholizado. Para muchos otros, era bien sabido que frecuentaba centros nocturnos donde conoció a algunas de sus víctimas. También se sabe que atrajo a otras mujeres hasta su vivienda, haciéndose pasar como facilitador de programas sociales. La Fiscalía ha catalogado a Andrés Filomeno como el mayor feminicida en la historia de México, pero con 11 desapariciones diarias,
Seguramente el mayor feminicida aún no ha sido capturado. El carnicero de Atizapán siempre se mostró tranquilo durante los interrogatorios. Nunca demostró un arrepentimiento sincero, pero cuando se le dictó una pena vitalicia, entonces sí se soltó en llanto. El carnicero de Atizapán tuvo que ser trasladado de la prisión de Barrientos a la prisión de Tenango del Valle, debido a que algunos presos amenazaron con quitarle la vida. Este caso en particular hizo que la sociedad se pregunte por qué las autoridades no son capaces de responder con la misma agilidad cuando se trata de mujeres y niños desaparecidos. El mismo Bruno, siendo parte del cuerpo policíaco, se tuvo que saltar varios protocolos e investigar por cuenta propia la desaparición de su esposa. Se arrepiente uno, pero demasiado tarde, ya sucedieron las cosas. Sea como sea, fuiste ratero, fuiste secuestrador, mataste, pues ya lo hicieron, uno ya lo hizo. Los que ya se hicieron, dice que aguantarse, dice no se remedia nada.